olvídate de poner properties y los setters en cada clase que creas, ya que pues estás añadiendo el mismo código, como por ejemplo que un número pues no sea -1, -2, que no sea básicamente menor a 0. Como estáis viendo por aquí, pues estamos aplicándolo en todas las clases que tenemos aquí y al final estamos repitiendo código todo el rato. Entonces aquí entran los descriptores, que es lo que te quiero enseñar en este vídeo y te va a cambiar tu forma de programar, ya que en vez de hacer esto, la programación de por sí sirve para no hacer tareas repetitivas, para ahorrarte ese tiempo, pues no te vas a poner a copiar y pegar en tu código cuando te puedes equivocar. Es mejor definirlo una vez y tenerlo definido para todos. Entonces, por ejemplo, tenemos un descriptor que ahora explicaré en más detalle de lo que es, ¿vale? Ya que puede ser confuso al principio, pero bueno, al final tiene un get, tiene un set y bueno, tiene setName, que esto lo explicaré más adelante. Pero al final lo que te tienes que quedar en cuenta es que esta clase que hemos definido aquí con el get y set, que es lo más importante de aquí, estamos creando un objeto, lo estamos instanciando en el atributo de la clase que queríamos que el atributo fuera, por ejemplo, que no fuera menor a 0. Como estás viendo por aquí, que aquí ya en este descriptor lo estamos definiendo. Entonces ya solo tenemos que instanciar en el atributo el objeto y ya tendremos todas las reglas del juego sin tener que repetir código, ¿vale? En una línea estamos haciendo lo mismo que en todas estas. Vamos a meternos más en profundidad, vámonos a introducción.py, donde tengo aquí todo explicado. Vamos a ver punto a punto de este concepto para enseñarte lo más relevante. Entonces lo que tienes que saber es que un descriptor, aunque suene muy confuso al principio, al final lo que se tiene que quedar es que un descriptor describe un atributo. Describe un atributo, cómo va a hacer y define pues las reglas del juego, como habéis visto antes. Entonces tenemos aquí un descriptor, como estáis viendo por aquí, y al final un descriptor contiene init, pero lo más importante, lo que se te tiene que quedar es que contiene tanto lectura como escritura y borrado, que al final son estos métodos de Python, los métodos dunder que nos permitan hacer esto en nuestras clases. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un descriptor que se llama constante, que inicializa el valor, ya que nosotros le vamos a pasar a este descriptor un valor por argumento y lo va a inicializar. Después tenemos get, que al final es el típico método que nos devuelve el valor del atributo que queremos. En este caso pues lo sobreescribimos y como veis pues va a pasar self, va a pasar el objeto, que en este caso pues sería la instancia, pero como estamos accediendo directamente por ejemplo con self, pues va a ser el objeto none. Y luego el tipo, que el tipo va a ser con qué clase está accediendo a nuestro método get, ya que esta clase está pensada para que la use otras clases, ya que si no los descriptores de archivos no tendrían sentido. Entonces, como veis por aquí, si lo imprimimos, vamos a imprimir tanto el objeto como el tipo, pues el nombre. Y en este caso, pues veis aquí que el objeto es none, ya que lo estamos haciendo desde el propio objeto. Y luego type, pues es config, ya que lo vamos a utilizar aquí, ¿vale? Como estáis viendo por aquí, que al final es lo que lo ejecuta, ya que declaramos la clase config y vamos a declarar un atributo que es versión y vamos a llamar al descriptor de archivo y vamos a ejecutarlo a través del init, ¿vale? Y le vamos a pasar como argumento pues la versión 1.0.0. Y como veis por aquí, pues podemos acceder directamente a la versión desde la clase, ya que el atributo que estamos declarando aquí es de la clase, o podemos acceder también directamente al objeto. Creamos una instancia y accedemos. Y este ejemplo te puede parecer una tontería. A mí si me explican esto con este ejemplo, pues la verdad diría, pues vaya inutilidad los descriptores de archivo, no tiene ninguna ventaja. Pero lo que te tiene que quedar también claro es que sí tienen ventajas, que al final estamos personalizando Python un poquito más por debajo que de lo normal. Entonces nos permite pues personalizar a nuestro gusto y hacer lo siguiente que estáis viendo por aquí, que al final estamos creando una clase que se llama contador acceso, y lo que vamos a hacer es inicializar el valor, pero también vamos a inicializar un atributo que se va a llamar acceso y vamos a darle el valor de 0. ¿Esto por qué? Porque cada vez que llame al atributo, imagínate que hemos llamado pues a la versión pues 3 veces, pues se va a sumar al contador de accesos que hemos definido en init y vamos a devolver el valor del atributo. Entonces, cuando definamos nuestra clase principal que va a usar este descriptor y ahora pues creamos una instancia, recorremos 3 veces y llamamos a la versión, pues vamos a tener ahora cuántas veces ha leído ese atributo. Algo muy interesante, la verdad, que se puede aplicar para casos reales. Para que veáis que los descriptores de archivo pues es un concepto
que si lo utilizas bien puedes hacer cosas chulas en Python. Vamos a ver ahora el non-data descriptor contra el descriptor normal. Básicamente lo que te tiene que quedar claro. Un non-descriptor es un descriptor, una clase que tiene el init y tiene el get solamente. Básicamente es un descriptor de lectura. Y un descriptor normal pues es el que tiene el init, tiene el get y tiene el set. Hay una cosa que cambia, aunque pueda parecer que no, al final el non-data, el que solo tiene el get, tiene una característica que no tiene el data normal, ya que como estáis viendo por aquí hemos creado una clase donde vamos a declarar estos atributos para probar nuestros descriptores, para que veáis la diferencia entre non-data y data. Ahora aquí viene la diferencia, ¿vale? Como estáis viendo por aquí, para ver esta diferencia pues vamos a sobreescribir el diccionario que tienen los objetos donde tienen sus atributos. ¿Para qué? Para cambiar el valor. Entonces, como estáis viendo por aquí, vamos a cambiar el valor de non-data y de data. ¿Qué va a pasar con non-data? Que se va a cambiar a la perfección, ¿vale? Como estáis viendo por aquí. Que al final, pues se le añadió la nueva cadena. Y aquí viene la diferencia. Como veis en el descriptor normal, que tiene set, tiene get, tiene todo, pues al final no cambia. ¿Por qué? Porque nunca llega a mirar al diccionario que tiene cada objeto, ya que ya viene definido el set en la clase. Y una vez que viene definido el set en la clase y es un descriptor completo de este tipo data, pues no va a mirar el diccionario. Y aunque cambiemos el diccionario, él ya sabe el valor que tiene y no va a mirar el diccionario. Así que esto es una gran diferencia que tienes que tener en cuenta. ¿Vale? Como estás viendo por aquí, que al final se ha cambiado en el diccionario, pero lo que os decía, no se ha cambiado porque ya viene definido en el propio descriptor, no tiene por qué mirar el diccionario. Y aquí tenéis un ejemplo práctico de lo que hemos visto, que al final es un método saludo que devuelve una cadena, ahora desde el método de la clase. Entonces cogemos el objeto y lo ejecutamos y nos devolverá esta cadena como estáis viendo por aquí. Y como estáis viendo por aquí, pues al final nosotros pues ahora estamos sobreescribiendo este método que teníamos definido con una función lambda. ¿Por qué? Porque no es un descriptor de tipo data, no contiene un set ni un get. Al final, pues como no lo contiene, pues se maneja por diccionario. Y hay una cosa que puede que no te hayas dado cuenta. En el momento de nosotros definir pues las clases que hemos definido de non-data y data, hay un bug. Que el bug es que básicamente hemos declarado que se va a guardar en los propios descriptores el propio valor del atributo de nuestro objeto. Al final no se guarda en el objeto, se guarda en el descriptor. Y esto pues no es una práctica que se recomienda. Al final los atributos pues tienen que estar en el objeto, no en el descriptor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando cojamos e1.data, ¿vale? Que aquí estamos declarando dos instancias. La otra, la S2, como veis por aquí, pues va a tener el valor de E1. Al final, como está en el descriptor y el descriptor se instancia una vez en la clase, pues van a compartir la misma información. ¿Cómo evitamos esto? Pues utilizando estas funciones que nos trae Python, que al final es para hacer un set y hacer un get, ¿vale? Al final le pasamos el objeto, al final le pasamos el atributo y su valor. Y esto ya define pues el valor del atributo, del objeto que le pasemos. Vale, y como estáis viendo por aquí, pues al final se solucionaría de esta manera. Ahora sí que sí tenemos la información en cada objeto y no en el descriptor. setName no es de los métodos más importantes de los descriptores, pero sí el que nos facilita la vida, porque imagínate tener que pasarle el nombre de cada atributo que quiero que tenga su descripción y sus reglas. Al final, pues nosotros tenemos aquí un descriptor como estáis viendo por aquí y hemos declarado este método para directamente obtener el nombre del atributo que va a usar nuestro descriptor. También pues la clase que está usando nuestro descriptor. ¿Para qué? Pues por ejemplo podemos hacer un nombre público y un nombre privado como estáis viendo por aquí. Ya que si solo tenemos el public name, pues si hacemos un set con el public name, que es el nombre del atributo, pues va a haber un bucle infinito. ¿Por qué? Porque directamente estamos llamando desde un set, otra vez al set y así todo el rato. Entonces, pues por esto tenemos que crear el private name y le vamos a poner un barra baja para saber que es un atributo privado. Y gracias a esto, pues ya podemos hacer el get, como estáis viendo por aquí, que al final vamos a devolver también el nombre privado, ya que si usamos pues el nombre del atributo principal, pues va a haber este bucle. Y en el set lo mismo. Vale, como estáis viendo por aquí, al final el nombre, pues el set name, al final va a ser nombre. Y si es email, pues email. Y al final no lo hemos tenido que pasar directamente al descriptor. Lo ha cogido solo. Y aquí lo usamos con usuario, ¿vale? Como estáis viendo por aquí, pasamos Ana, pasamos el correo de Ana.
E imprimimos tanto el nombre como el email, ¿vale? Como estáis viendo por aquí. Y también vamos a imprimir el dict real para que veáis que el objeto pues tiene nombre y tiene email. ¿Por qué el barra baja? Porque lo que os he dicho, al final estamos usando el nombre privado. Y aquí imprimimos pues el diccionario de la clase usuario, que al final tiene los nombres públicos y los nombres privados, ¿vale? Como estáis viendo por aquí. Y aquí el ejemplo de por qué importa el setName. Al final, pues nosotros, si queremos que tenga el nombre, nuestro descriptor, pues tendríamos que hacer esto, ¿vale? Si no lo tuviéramos, tendríamos que pasarle directamente, pues nombre, y luego email. Pues imagínate que te has equivocado y he puesto otra vez nombre. Pues aquí ya te vas a equivocar, no vas a encontrar dónde está el fallo y vas a perder mucho tiempo. Pues al final, setName nos ayuda con esto y no nos tenemos que comer la cabeza en pasarle todo el rato el nombre del propio atributo, ¿vale? Como estáis viendo por aquí. Que al final hemos pasado a Luis, le hemos pasado el correo de Luis, y ¿qué va a pasar? Que ahora el nombre pues va a ser el correo de Luis y no va a ser Luis. Aquí viene un ejemplo muy interesante: utilizar descriptores que validen, ya que es lo mejor de los descriptores, como habéis visto, porque por ejemplo podemos hacer lo típico de que no sea el número negativo. Entonces tenemos aquí este descriptor que tenemos tanto el init, el setName, tenemos el get y tenemos el propio set, que ahora nos pasan un tipo, ¿vale? Como estáis viendo por aquí, nos pasan un tipo y también nos pueden pasar un mínimo. Entonces nosotros, teniendo el tipo, podemos decir, pues este valor es de la instancia del tipo que están declarando en el descriptor. Y si es correcto, pues nos salta la excepción. Y si, por ejemplo, le hemos pasado que el descriptor tiene que ser string y ahora le hemos pasado un entero, pues saltará esta excepción. El mínimo, pues comprobamos el mínimo, ¿vale? Y si, bueno, pues si no cumple con el mínimo, pues otra excepción. Y si ha pasado todas las excepciones, pues directamente colocamos el atributo en el objeto. Y al final delete, pues es utilizar pues la función que nos trae Python para eliminar del objeto el atributo que queramos. Y al final, como estáis viendo por aquí, pues en el propio descriptor podemos pasar, por ejemplo, que nombre sea un string y precio pues sea un entero o un float, y podemos pasarle un mínimo. En este caso le hemos pasado el mínimo de 0. Entonces, como estáis viendo por aquí, vamos a declarar producto, vamos a pasarle teclado mecánico 45,99 euros. Esto sería correcto, no saltaría excepción, pero ahora cuando le pasemos menos 10, pues va a saltar el descriptor y va a decir, mira, este precio no está bien. Así que nos va a saltar una excepción que estamos manejando aquí. Y luego 123, que es un entero que se le estamos pasando al nombre. Algo que está mal, pues al final nos salta otra excepción. Y bueno, si borramos un atributo, pues como es normal, si lo intentamos leer después, pues va a dar una excepción también. Y aquí tenéis un gran ejemplo de los descriptores. Aquí tenéis el ejemplo definitivo de la ventaja que tiene comparado, por ejemplo, con las properties. Que las properties es una cosa de Python que parece mágica, pero al final usa descriptores por debajo. Ya que veis que aquí tenemos una clase que es rectángulo con property, ¿vale? Que al final lo que vamos a inicializar es un ancho y un alto. Al final un rectángulo tiene estos atributos y al final vamos a definir property, ¿vale? Que esto es como lo haríamos normalmente. Y vamos a definir el ancho y bueno, directamente vamos a devolverlo. Luego en el setter, pues lo que vamos a hacer es lo típico, hacer la lógica de que no sea negativo el ancho y nada, y lo devolvemos si no es negativo. Y luego otra property que va a devolver otra vez el alto, que esto en realidad hace lo mismo que ancho. Y luego otro setter que va a hacer exactamente lo mismo que el ancho. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a crear un descriptor que va a ser positivo, por ejemplo, le podemos poner. Y lo que vamos a hacer, pues vamos a declarar su setName para tener nuestro atributo privateName. Luego vamos a tener get, que hacemos la comprobación típica para si retornamos algo, pues que no sea none. Una vez que hemos comprobado esto, pues retornamos el valor del atributo. Y con set, pues declaramos lo mismo que los setters con el decorador. Que al final es, si es menor a 0, tú te salta una excepción porque no es positivo. Y si no, pues te va a añadir este valor al atributo. Ahora estamos definiendo la clase otra vez, pero miren la diferencia. Ponemos directamente nuestros descriptores, inicializamos con el ancho y el alto, creamos las instancias para probarlas y aquí hacemos print de los dos objetos que hemos instanciado a través de nuestra clase, que como estáis viendo por aquí, 4 y 5 y 4 y 5, ¿vale? Al final le hemos puesto los mismos valores. Y lo que vamos a hacer ahora es probar pues las reglas que le hemos puesto. En este caso vamos a probar con -1, pues nos salta una excepción. Probamos otra vez con -1 en la otra y también da una excepción, claramente. Y aquí ya has podido ver que no hemos ahorrado muchas líneas, pero además nosotros podemos heredar la clase donde hemos utilizado este descriptor y añadirle un atributo más, que en este caso, por ejemplo, vamos a hacer una caja. Y una caja, como sabéis, tiene ancho, alto y profundidad. Entonces podemos definir directamente el atributo profundidad, añadir el descriptor en este atributo que hemos declarado, positivo, en este caso. Inicializamos, como inicializamos con todos los hijos que tiene
que tiene una clase padre. Y ahora tenemos caja directamente que también va a comprobar si un número es negativo, ¿vale? Como estáis viendo por aquí, que aquí forzamos para que sea negativo. Y nos da también la excepción. Esto ha sido el ejemplo definitivo. Aquí acabas de ver pues todo lo que hemos dado anteriormente en un ejemplo para que veas cómo lo puedes aplicar en tu código y te vas a quitar dolores de cabeza y tener que escribir un montón de código. Una vez visto todo esto, pues te puedes meter al GitHub a practicar, ya que no es lo mismo ver que programar. Así que te recomiendo meterte en el concepto de descriptores, que tenemos la carpetita aquí en el repositorio, y te metas a ejercicios y hagas todos estos ejercicios que te lo he dejado preparado para que solo te enfoques en resolverlos. Y si te atascas, tienes los ejercicios resueltos. Y también tienes el fichero de introducción, por si tienes que repasar algo, pues también lo tienes. Así que si te ha servido este vídeo, deja un buen like, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.